esperemos un poquito. Ya. Pelei, Traupayin, Pulamien, Pupeñi, Fachantumaita, Traulepain, Tufachi, Traun Meu, Internet Mu Tripalu, Peimuta Mari Picunoain, Com, Mulita Quiñe Sumu, Feita Quillen, Feita Muli Quiñe Elección Constituyente Piñelu en caso Meu, y Peimuta Fachantumaita Muli Inchinta Lamian Ingrid Conejero Piñe. Fey, hoy día vamos a hacer la presentación de esta actividad que está pensada principalmente para estudiantes de la carrera de Pedagogía Intercultural. Con ello hemos organizado, con ellas, y por supuesto se extendió la invitación a muchas personas más, ¿ya? Y el día de hoy, bueno, por mi parte, Incheta Gabriel Pozo Menares Piñén, Feita Santiago Guarapan, Vuelu Fachanto, Fantepumeuma, Itam Lenta, Tufachi Guardia, Temuco Guardia, Feita Incheta jefe de carrera, Feita Chi Pedagogía Básica Intercultural Piñi. Fey, Gabriel Pozo Menares, actual jefe de carrera de Pedagogía Básica Intercultural, y le voy a dar el pase a la Lamien Margarita Canillo, que va a ser la moderadora, ¿ya? Y por supuesto, la idea es que como Nutram Kawun, como conversatorio o conversación, la idea es que podamos ir dialogando, escuchar cuáles son las propuestas. A nosotros, por supuesto, nos interesa mucho cuál es la perspectiva que tienen ustedes en el programa sobre lo que es educación intercultural, sobre lo que es la plurinacionalidad, sobre lo que es la revitalización del Mapudungun. Entonces, todos estos temas, por favor, vamos a pedir a Margarita que lo pueda mediar, que pueda dar la palabra a las diferentes personas que están participando. Así que eso, nuevamente disculpa, va a haber gente que está entrando en algunos momentos a, entre comillas, a funar la actividad, pero yo voy a estar bien atento para apagar micrófonos de esa gente y también para irlos eliminando de la actividad. Eso, Margarita, te damos la palabra, adelante. Ya. Felei, Mari pu ñaña, pu lamien, pu huequeche, pu taqueche cafemechi, traule palu, fachi ngacham kan meu. Fi fachan tuanin piñe sungu, fetichi sungu ta ngacham kawun constituyente piñei, fe melepai tain lamien, ñaña Ingrid Conejero. Fe kishu naweb chikuifi fe Newento y tañi con alto fachi trasungu feiti constituyente, tañi chumechi azumnial, pepilnial, chumechi yeñafel fachi feitichi wirin tukupel sungu, fachi ftake congreso pingelu, parlamento, con fichi winka kimon malelu feiti ftawariameo. Feimu, fei inchinkai tain mapuchingen, Fei kuifime o kafe mechi ne ke fuin ta in chumechi trau kefel ta in chumechi ngotram ka kefelka. Chumechi ta in ye kefel ngotram fei tichi chumechi as kunwal kamapu as kunwal ka iman. Ya fei ti fe mechi mau fei le pa in fachanto fei in chin kai kon klelu kinye tokin kinye trawon meu petuta ni asumien fachi el purume kimon feiti chi mapuche kimon kawinka kimon feiti ka mlei kewun ya feiti mapun sungun kewun meu tani wenun tunge to afel feichi sungu kai kon klelu feita chiftra sungu meu tani asum ya fel tani rakisam ya fel feimu fei fachant fei tauluin lamien ingri ñaña ingri inchin feita chin tukulpa ya fiel feichi sungu kachumechi rakisam klei kishu ñaña Ingrid tañi ya felt fachi ta koyak tupel sungureke ya kam weupitupel sungureke ya fei flapchi winka sungume ulpaton tañi sungutati fiti kim mapusungunu kim amul tu fachi kewon fei fiti asum pelet fachi sungu fei femechima fei mari piguno afen ka femechi tañi ñaña Ingrid
Bueno, damos la bienvenida a todos, a todas, las ñañas, las mien y chayay que puedan estar presentes, y por supuesto a nuestra invitada Ingrid Conejero. Y por supuesto que estamos en este momento muy importante, puesto que se va a tomar una decisión importante también a nivel político, en el que el pueblo mapuche, por supuesto, no está exento, ¿cierto? Y que justamente debemos debatir algunas cuestiones, y en ese sentido entonces nosotros tenemos pertinencia porque estamos en este espacio donde está en debate el tema de la educación intercultural, por un lado la educación en general, pero específicamente con el pueblo mapuche, todo este tema de la revitalización, la propuesta política, ¿cierto?, de esta educación propia mapuche. Entonces, todo eso quisiéramos también hoy día conversarlo, llevarlo al debate. Sabemos que esta propuesta también, o más bien dicho, esta propuesta de tener representantes en el Parlamento constituyente mapuche también es opuesta a algunas propuestas que están en otros sectores, digamos, del mundo mapuche, del pueblo mapuche, ¿ya? Entonces, todo eso nos quisiéramos hoy en día también abordar, y es por eso que desde ya dejamos también invitadas a las personas, a las ñañas, a las mien, con puché, para que puedan dejar sus preguntas desde ya, sus inquietudes también, ¿ya? Fey, insisto en que acá hay un tema que nos va a hacer repensar también. Este es un tema que nos va a hacer repensarnos como mapuche también, si es adecuado o no una constituyente qué futuro existe o qué futuro podemos por lo menos observar con este proceso. Este será una salida adecuada para el pueblo mapuche dentro de su diversa, digamos, también forma de llevar adelante todo el tema como pueblo, digamos, ¿ya? Entonces, creo que eso es una de las tantas cosas que nos gustaría también, una de las tantas propuestas que nos gustaría también escuchar acá en este momento. Ñaña Ingrid, no le quito más tiempo, le dejo la palabra para que pueda también acá presentarnos su SUAM, ¿ya? Fey. Ya. Chaltumay, Lamien Margarita, Mari Compulamien, Mari Puñaña, Incheta Ingrid Conejero Piñén Tati, como ya me presentaron, Inche Mapuche Tugun Galvarino Guarriameu, Ranquilco Carrenicura, Inche Huelucho Yin Santiago Guarriameu, Mulente Muco Feula, bueno, y trabajo igual mucho en este territorio. Mi origen ancestral mapuche está en las comunidades de Ranquilco y Renicura, de Galvarino, y nací en Santiago. Soy lo que se denomina una mujer que ha transitado por distintas vidas o realidades también del mundo mapuche. Lo he venido conversando harto con la gente que me ha tocado presentarme últimamente para explicar un poco cómo uno nace dentro de un contexto bien urbano y bien de ciudad colonial, como son las ciudades que se han formado en este proceso de colonización. Nací en Santiago. Mis padres son de acá, del Gualmapu, mi papá de Galvarino, mi mamá de Purén, y fueron personas que por obligación se tuvieron que ir a Santiago a trabajar por el proceso de reduccionismo que sufrimos como comunidades mapuches, y por un proceso también que tenía que ver con la economía familiar. Mucha gente mapuche tuvo que irse a hacer trabajos en las grandes ciudades para poder mantener a sus familias en el campo. Y bueno, de ahí nacimos mis hermanos y yo en Santiago,
y lo favorable que tuvimos es que siempre tuvimos la vivencia de la vida mapuche. Pese a nacer en Santiago, vivimos mucho tiempo en estos tránsitos del Gualmapu y la Futahuaría, y no tuvimos problemas con nuestra identidad, también favorablemente. Siempre supimos que pertenecíamos a un pueblo ancestral distinto que el chileno, y ya desde más grande uno también eso le va favoreciendo en sus procesos de identidad personal y colectivos, donde se encuentra con gente que también ha tenido esta misma vivencia. Y bueno, desde esta vida mapuche urbana y rural, como mezcladita, he podido también conocer a hartas personas que han tenido esta misma realidad y otros que no, otros que han siempre vivido acá en el Gualmapu, otros desde la ciudad le ha costado mucho estar en reconocer su identidad o acercarse a sus raíces. Y también ahí hay un mundo intercultural que uno ha podido acceder con el tránsito también de ser estudiante, de tener que trabajar en distintos espacios, distintos contextos, y de ser profesora también. Y eso también ha abierto hartas posibilidades para poder conversar de estos temas no solamente con los estudiantes, sino que también entre grupos de profesores, personas que trabajamos en lo urbano y lo rural, y principalmente en comunidades mapuche. Así es que mi visión un poco de vida y de mundo tiene que ver con estos tránsitos y el conocer ampliamente distintos contextos, desde mi quehacer, que es educativo principalmente. Entonces, como profesora de educación básica y profesora diferencial, no solamente me he dedicado a ver el tema curricular que corresponde a cada uno de las áreas donde uno se desarrolla, sino que también ver cómo estamos nosotros como mundo mapuche siendo de alguna forma afectados por los procesos de escolarización que se han venido dando en la escuela. No solamente por el que uno ha vivido personalmente, sino por el que se mantiene, el que se instaló y se mantiene a través de la institucionalidad que es la escuela, y que ha sido también una gran favorecedora de los procesos coloniales que han reducido a nuestra cultura y a las culturas originarias en todo Abya Yala, no solamente a nosotros. Y bueno, desde ahí, desde esa visión como de mujer, de madre, de educadora y de mujer mapuche, nace también esta posibilidad de moverse dentro de lo político, como abriendo también abriendo los espacios más allá de los límites que a uno como que se le van predeterminando. Entonces, como profesores también me he encontrado con mucha gente que se ha movido de esto, que es hacer la docencia a otros espacios, y también nos hemos encontrado en lo político y también en lo político mapuche. En este momento nosotros, hablo como en colectivo cuando digo nosotros, porque habemos un grupo de personas y de colectivos que estamos sumándonos al proceso constituyente. Y eso tiene que ver con lo que venía planteando Margarita, que es un proceso que en sí no está planteado desde el mundo mapuche en su totalidad, sino que más bien nace de esta revolución social que ocurrió el 18 de octubre, donde principalmente los jóvenes fueron quienes manifestaron su descontento con un sistema, pero claro, con un sistema que nos viene oprimiendo a todos como en distintas formas. Y en ese proceso constituyente nosotros nuevamente habíamos quedado afuera, y gracias a la gestión de organizaciones mapuches también, y de algunos parlamentarios, se pudo incorporar nuestra participación con lo que tenemos ahora, que son los escaños reservados para el pueblo mapuche, y para los pueblos originarios también, o sea, para todos. Hay 17 escaños, y nosotros tenemos 7 de ellos como pueblo mapuche, y en nuestra candidatura soy yo la cara y la voz
y el nombre, que en este momento está encarnando un proyecto político. Y ese proyecto político tiene mucho que decir respecto a lo educativo, respecto a la lengua, a la revitalización de la lengua y a los derechos lingüísticos, que es lo que planteaba también Gabriel. Y también es importante decir que nuestro proyecto político está en creación y en constante análisis de lo que hemos planteado y de lo que queremos llevar al proceso constituyente, teniendo en cuenta que no tenemos garantías de todo lo que se puede alcanzar dentro del proceso constituyente, entendiendo que es una apuesta, que es un trabajo a desarrollar, un ejercicio, que esto nunca se había dado en la historia de este Estado, de la instalación del Estado hasta ahora, nunca se había dado un proceso político donde hubieran niveles de participación de la ciudadanía y de los pueblos. Entonces, teniendo en cuenta que este es un proceso histórico, a nosotros se nos ha manifestado la necesidad de participar en él sin tener ninguna garantía. O sea, sabemos que vamos a estar allí 7 mapuches trabajando por el proceso constituyente de la construcción del país, de una constitución para el país, no solamente para nosotros. Y desde ese punto de vista sabemos que, y queremos ser realistas también, decir que no tenemos garantías de lo que podamos alcanzar, pero sí sabemos precisamente, y estamos acabando esta propuesta, de lo que vamos a llevar como propuesta y que vamos a defender dentro del proceso constituyente. Y allí está nuestra visión, en donde confluyen no solamente la visión desde los mapuches, sino que también de lo intercultural. Que hasta el momento para nosotros ha sido la propuesta intercultural que se ha dado en términos de la educación, ha sido insuficiente, ha favorecido incluso procesos de folclorización, procesos de, digamos, de baja profundidad en el tema educativo y de poco alcance también, porque ha sido para algunos, no ha sido para todos, y desde nuestro punto de vista no está bien implementado desde la base. Entonces ahí también nosotros tenemos dentro de nuestra propuesta política el tema de la interculturalidad con una visión crítica, reflexiva, con pertinencia territorial, que atienda a las distintas características de las comunidades que habitan los territorios y además de esta propuesta intercultural que tiende a ser... que tiene el objetivo de generar puentes, de generar conexiones entre este mundo chileno y este mundo mapuche que se vienen conociendo, pero que no acaban de tener una buena convivencia. Y también tenemos la propuesta y el ideal de crear modelos propios, de que sabemos que hay mucho ánimo de distintas comunidades de hacer sus propios modelos educativos. Y desde ese punto de vista creemos que este proceso constituyente podría propender a generar las bases políticas para que en esta constitución que nosotros planteamos como plurinacional pueda generar espacios en donde la educación propia sea un derecho también reconocido por el Estado. Y que ese reconocimiento no solamente sea algo que se pone dentro del documento de la Constitución, sino que decante en la obligación del Estado a poner piso económico para que esos modelos puedan llevarse a cabo por parte de las propias comunidades. Yo creo que esa es como la parte más ambiciosa que tenemos dentro de nuestra propuesta política, porque es algo que también genera un poco de incertidumbre de cómo se pueden generar esos procesos, de cómo podrían las comunidades crear sus propios modelos. Pero nosotros tenemos la certeza de que tenemos las capacidades, de que tenemos el conocimiento y tenemos también una ancestralidad
que nos puede guiar en esto de cómo hacer nuestros propios modelos, atendiendo a la realidad que tenemos hoy en día. O sea, atendiendo a esta realidad en donde hay medios de comunicación, hay redes sociales, hay mucha información, hay generaciones nuevas que tienen otras necesidades y que también están queriendo entender de qué se tratan estos procesos y cómo podemos generar las conexiones necesarias para que dentro de nuestra cultura podamos educarnos, por ejemplo, y saber que esa educación no solamente va a ser una forma de mantener nuestra cultura, sino que también nos va a permitir desarrollarnos más allá de lo que estamos ahora. Un desarrollo distinto también al que ve la cultura occidental o neoliberal. Ahí hay mucho por conversar, hay muchas cosas que decir. En general, nuestra idea de plurinacionalidad tiene que ver con que desde ahora ya nosotros estemos conversando cómo podemos poner un modelo plurinacional que garantice los derechos de los pueblos originarios. Ese es como el desafío, porque hay hartos ejemplos en donde se ha visto que la plurinacionalidad ha sido un paso que no se ha concretado en mayores derechos o en el ejercicio de los derechos. Entonces ahí yo creo que también viene un camino político a largo plazo, en donde no basta con decir este Estado va a ser plurinacional, sino que también se tienen que dar los distintos gobiernos la obligación de permitir los derechos el ejercicio de los derechos a los distintos pueblos originarios. Por ahí va nuestra propuesta. En general, no sé si habrá alguna pregunta para seguir con una conversación. Feliz, ñaña. Sí, ya hemos escuchado ya algunos lineamientos, ¿cierto?, de cuál sería, en este caso, los temas que ustedes ahí, tú en este caso, ñaña, y con su equipo también, me imagino que hay personas también detrás trabajando en este planteamiento, ¿cierto? Bueno, yo antes de que comiencen las preguntas, tal vez, que pueden dejarlo por chat o también va a quedar el micrófono abierto para que pudieran también dar su apreciación, las preguntas más que nada, aprovechar esta instancia a los estudiantes principalmente que son de esta carrera. Entonces, justamente hablaba del modelo plurinacional, ¿cierto? Quizá ahí profundizar un poco en esta línea de lo que es la educación. ¿Le ha tocado revisar algún modelo, por un lado, ya que pudiera ser apto de alguna manera o coordinado con la propuesta más bien mapuche o desde el pensamiento mapuche? ¿O ya también hay algún lineamiento desde el punto de vista mapuche que le hayan planteado en alguno de sus chabunes, ¿cierto? Que la gente tenga como idea, ¿cierto?, general de este tema específicamente. Eso, Fey, por el momento, por mi parte, pero queda el micrófono abierto. Sí, en general ha sido bastante interesante el poder recorrer distintos territorios, distintas comunidades, dirigencias, conocer a hartas personas que nos han hecho un aporte a la propuesta política en general. En la parte educativa, yo creo que más que propuestas o modelos ya construidos, hay mucho ánimo de distintas personas que están en las comunidades de ver la posibilidad de hacer escuelas autónomas. Eso a mí me entusiasma mucho, me motiva mucho, porque creo que ha habido mucha intervención ya de la escolarización chilena, que no ha sido buena ni para los chilenos, y mucho menos para los pueblos originarios, y desde esa crítica hay muchos educadores mapuches
que quieren poder desarrollar sus propios modelos. Entonces, en Curarrehue recuerdo perfecto que una lamien nos comentaba y nos decía, dentro del proceso constituyente, ¿se puede ver esto de la educación propia? Y claro, o sea, nosotros tenemos súper claro que dentro de un proceso constituyente se puede ver todo. O sea, nosotros podemos llevar la propuesta, podemos soñar dentro de nuestra propuesta. El tema es que si eso queda o no dentro de la política que se viene para adelante. Entonces, esa es la negociación o la lucha o la disputa que vamos a tener adentro, de acuerdo también al apoyo que exista para hablar de estos temas, porque van a haber temas que de principio quizás no se van a querer ni tocar. Entonces, como sabemos que tenemos un Estado monocultural y monolingüe, no va a querer ni siquiera seguramente los poderes del Estado hablar de una plurinacionalidad que involucre el ejercicio de derechos de estos pueblos originarios, porque nos han tenido relegados históricamente. Entonces, nosotros creemos que desde lo mapuche hay mucho por como todavía conversar respecto a las propuestas específicas, pero sí hay un gran ánimo de poder generar modelos propios educativos. Entonces las lamienas allá en Curarrehue nos decían, porque nosotros hemos hecho esto, escuelitas, han tratado de hacer algunos talleres, esfuerzos que son súper valiosos, pero que son difíciles de sostener, de que perduren en el tiempo. Y principalmente muchas personas están preocupadas del mapuche sumún. Entonces ahí yo creo que hay harto que hacer respecto a la educación, a la revitalización, y claro que hay muchos modelos que podemos mirar de afuera, pero yo creo que también es bueno revisarlos, pero también es bueno ver que nosotros tenemos la capacidad para crear nuestros modelos atendiendo a la realidad que tenemos. Y yo creo que el Estado allí tiene que entrar más que a dirigir los procesos, tiene que poner la parte económica que pueda hacer sustentable nuestros proyectos, nuestras propuestas. Entonces, este modelo plurinacional no tiene que ser construido por el Estado. El Estado tiene que favorecer el proceso de libre determinación y autonomía de los pueblos. Entonces, y esa libre determinación y autonomía se debe ejercer en todo ámbito, porque mucho se asocia esta libre determinación y autonomía al control territorial o a la restitución territorial, como para tener libre determinación y autonomía, pero eso es mucho más amplio. Podemos libre determinar y podemos ser autónomos en todas las dimensiones de lo que es la vida. Entonces podemos ser autónomos en nuestro quehacer económico, en nuestro pensamiento, en nuestra parte filosófica, si se quiere, educativa, en la salud, en lo político, y hasta en algo tan delicado como en la justicia. Nosotros también podemos tener nuestra autonomía desde la justicia, porque también la teníamos antes. Claro que esa que teníamos antes a lo mejor no es la misma que se podría instalar o crear ahora, pero sí tenemos un antecedente de una vida en múltiples dimensiones que se libre determinó, que fue autónoma, por lo tanto ahora queremos y podemos generar procesos que vayan hacia eso, que no van a ser de un año para otro, ni quizás todos entren dentro del proceso constituyente. Pero sí, empezar a hablar de estos temas creo que va a ir generando cierta posición política y conciencia de que es importante que caminemos hacia esta libre determinación y autonomía desde todos los niveles de desarrollo o de crecimiento como cultura y como pueblo. Entonces ahí nosotros hemos recogido las opiniones de las personas con las cuales vamos conversando, y hay mucha necesidad de la autonomía en lo educativo, porque hay una vivencia mala con el sistema educativo, y los profesores lo hemos vivido, y como estudiantes también lo hemos vivido. Entonces, esta experiencia negativa nos hace, por supuesto, querer cambiar los modelos y hacer nuestras propias formas de educarnos, de aprender y de convivir en la
en estos procesos de saber, de aprender, de conocer, de experimentar, que son un poquito más guiados en la escuela, pero que todos los días vamos aprendiendo y sabiendo, aprendiendo cositas nuevas. Entonces, son procesos naturales, pero que en este caso se pueden institucionalizar a través de la escuela, y la escuela también puede ser modificada. Nosotros podemos hacer otro tipo de escuela. Ajá, feliz, feliz, ñaña. Bien, aquí si existen preguntas, ahora por favor puedan hacerlo en comentarios, ya que es la instancia para poder también debatir justamente este tema de la educación, de cómo generar, ¿cierto?, una educación más propia, autónoma. Y yo en ese sentido comparto mucho, claro, modelos deben haber modelos europeos, modelos asiáticos, incluso latinoamericanos, andinos, de cómo generar procesos de enseñanza más propios, más autónomos, que sean de base, ¿cierto? Pero también sería un desafío enorme, tal vez, pero no lejano de generar un modelo, un proyecto educativo propio, ¿cierto? Desde el punto de vista mapuche. Yo creo que estamos en ese momento. Si bien acá está la carrera, acá de educación intercultural, pero aún así nos falta, ¿cierto? Generar un cambio diferente, que no dependamos de esta estructura, ¿cierto?, del modelo educativo chileno en este caso. Bien, me parece que hay una persona que levantó la mano, no me fijé. Gabriel, acá, sí. Adelante. Sí, para romper el hielo y motivar a la gente que pueda levantar su mano. Hay docentes de la carrera presentes acá, hay estudiantes también, así que por favor, sin vergüenza, pasen adelante. Y en el caso mío, solamente que en torno a lo que dices de que si hay o no hay un modelo de plurinacionalidad, yo creo que igual es importante por lo menos haber tenido la experiencia de haber tenido una estadía en uno de los países que hoy en día se declaran como plurinacionales para ver cómo funciona el asunto desde dentro, ¿ya? Porque ya el caso europeo, que es el caso que nosotros nos tocó estar, y me voy a referir específicamente al caso español, cuando la Constitución española declara ser un país plurinacional, entrega comunidades autónomas. Ya tenemos la comunidad autónoma de Galicia, del País Vasco, de Cataluña, ya de Andalucía en el sur. Entonces, cada comunidad autónoma tiene su propio parlamento, tienen derecho a elegir su propia educación, elegir su propio idioma, e incluso elegir su propia policía. ¿Ya? Cuando tú vas, no sé, a estas distintas, tú decís por qué acá se llaman los mozos de escuadra o por qué acá se llaman los no sé cuántos. Entonces, como que cada comunidad autónoma también tiene su propio, o sea, una propia forma de organización. Entonces yo cuando pienso en esta idea de cuál es la plurinacionalidad que se querría para el Wallmapu acá, yo lo veo así. O sea, para mí, si hay algo que se comparte es entre la región del Biobío y la región de los lagos como una macrozona territorial mapuche, pehuenche, huilliche, lafkenche, que debiera tener como un territorio reconocido como un territorio autónomo, como una comunidad autónoma donde por eso no quiere decir que no vayan a participar las otras personas. Si al final, cuando tú te das cuenta, en esos países plurinacionales va a los parlamentos propios que tienen y también tenéis una derecha latifundista, pero al mismo tiempo tenéis personas que son más del mundo rural y personas que son de otro lineamiento. Pero yo creo que sería interesante ver este tema porque si se quiere pensar en una plurinacionalidad donde exista una autonomía plena, ya elegir tu idioma, elegir tu propia educación, debiera quedar especificado. Por ejemplo, si el artículo 1 de una constitución dice Chile es un país plurinacional donde cada comunidad autónoma tendrá derecho a ejercer todo su poder administrativo, por ejemplo, donde, claro, al final lo que termina ocurriendo es que el tributo se va a ir para Santiago siempre. Si al final esa es la gran pelea que hay en estos países plurinacionales, que al final
te dejan ser libre, pero el tributo igual lo tenéis que mandar a la metrópoli. Entonces yo creo que hay que tener como claridad en eso, porque para ver una educación propia, es que la educación propia no puede seguir siendo pensada desde Santiago. Santiago, el Ministerio de Educación, es el que está implementando todas las políticas educativas. Por ejemplo, y con esto creo que puedo terminar, cuando nosotros éramos estudiantes practicantes, en aquellos años, año 2003, 2006, era impensado para la gente un jardín infantil cuando uno iba a las comunidades. De hecho, la gente se resistía contra los jardines infantiles, hasta que salió esta idea del jardín infantil obligatorio y la gente terminó mandando a su hijo, su chiquitito, al jardín infantil, siendo que cuando en aquellos años, 2003, 2006, no es hace mucho, la gente decía, jamás voy a mandar a mi hijo de 2, 3, 4 años al jardín, era como algo impensado, hasta que salió la política de la obligatoriedad y ahora todos los mandan. Lo mismo la jornada escolar completa, ¿ya? Por ejemplo, aquí las personas, yo creo que la mayoría que estamos presentes, los más viejitos, nosotros nunca fuimos jornada escolar completa. Entonces, cuando se habla de una educación propia, por ejemplo, una educación familiar mapuche, para mí, si en la Constitución también se hablara de que desde una perspectiva educativa, los pueblos originarios podrán elegir una jornada para su educación familiar y una jornada para la educación escolar, sería también muy interesante, pero te das cuenta que uno debiera como ir teniendo como esos párrafos de decir hacia dónde va. Entonces, eso es lo que creo que podría por el momento comentar, ¿ya? Es bien complicado visualizar un modelo plurinacional cuando no lo hemos vivido. Y yo creo que ahí aparte y nada, porque cuando Bolivia o Ecuador hablan de plurinacionalidad al estilo latinoamericano, finalmente han sido puros fracasos, porque como no existe autonomía territorial, no existe autonomía por provincia, entonces ahí existe pura confusión, como que se cree que lo plurinacional es reconocer que existen los pueblos originarios y hay un escaño reservado en la metrópolis para ese indígena, ¿te das cuenta? Pero no se ve como esta idea de que cada territorio tiene su autonomía. Entonces, a eso quiero llegar con la idea de un modelo. ¿Qué modelo queremos asumir? Igual sería como muy interesante. Eso es como un poco lo que puedo comentar. Feley, sí, no sé si ñaña Ingrid quiere agregar o comentar. Sí, decir respecto a la educación que igual yo no creo que sea tan complejo que se pueda avanzar en esto de la autonomía de los territorios, porque siento que hay, no más que del territorio, en modelos que puedan caminar hacia una autonomía, en lo educativo me refiero. Creo que la administración de los proyectos educativos, en este caso mapuches que se puedan dar, tiene que ser administración propia. Y ya por ahí vamos pasando un poco al tema de cómo se va dando la libre determinación y la autonomía en estos modelos más grandes como los que habla Gabriel, pero yo creo que hay ejemplos que no se pueden, o sea, que se deben mirar desde ya. Hay ejemplos en donde las comunidades con harto esfuerzo han podido tener por ejemplo, su propio currículum. Y esos ejemplos que están haciéndolo con todo en contra, tienen que ser vistos y mejorados, perfeccionados, pero creo que es posible en el tema educativo avanzar respecto a eso. Y claro, el tema de la plurinacionalidad, si se ve de una manera como simbólica, por supuesto que no va a tener mucho impacto, no va a ser algo que nos vaya a cambiar la vida, pero nosotros tenemos que seguir, creo yo, en paralelo trabajando en los procesos de restitución territorial, que en el fondo son los que van a dar la base para que nosotros podamos vivir en un futuro en nuestros modelos, o desarrollar nuestros modelos. Entonces aquí yo creo que hay una fuerza que se está generando, sobre todo en el Wallmapu, en donde ya las distintas comunidades se están dando cuenta que la restitución territorial es fundamental para poder seguir haciendo la vida mapuche.
y están haciendo su proceso de reivindicación, y dentro de esos procesos de reivindicación también se están conversando de este tipo de cosas, que no es solamente tomar, entrar a un fondo y hacer una recuperación, sino que también hay que buscar el mapuche quimun, por ejemplo, que se ha perdido en algunas comunidades. Y eso yo creo que tiende también a valorizar un poco las otras dimensiones del ser mapuche, que es nuestra lengua, que es las formas educativas que existían antes y que de alguna manera se van perdiendo, pero que se pueden revitalizar, recomponer, poner de nuevo en valor. Y bueno, y en general el tema de lo que, cómo podemos pensar este modelo de autonomía o libre determinación o plurinacionalidad, tiene que ver con también tomar la historia y la memoria. Entonces sabemos que nosotros reivindicamos un Gualmapu, reivindicamos un territorio ancestral mapuche que en su momento fue reconocido y desconocido por el Estado colonial chileno, y que a lo mejor también ahí darle fuerza a estos conceptos que engloban también nuestra fuerza ancestral, nuestra memoria ancestral. Nosotros por lo menos en la propuesta política queremos que Chile como Estado reconozca que hubo una usurpación y un genocidio en contra de los pueblos originarios. Esa es como la base para construir una historia de verdad. Eso es lo que nosotros planteamos, pero de base, o sea, tiene que haber un reconocimiento histórico al doble hecho de genocidio y usurpación territorial para que de alguna manera se pueda generar un proceso de reparación y en un futuro reconciliación, ¿por qué no? Pero si no existe eso, es como escribir la nueva constitución en base a la omisión de la historia. Y la historia de genocidio y usurpación es reciente. Entonces creemos que esa memoria reciente tiene que estar escrita en esta nueva constitución para que en base a eso se vayan generando las formas de reparar, y una quizá sea esta plurinacionalidad con derechos y obligaciones de los estados, con derechos para los pueblos y con obligaciones de los gobiernos que vayan sucediéndose en lo futuro. Que no sea una iniciativa como puede ser la educación intercultural, como puede ser la salud intercultural, sino que ya sean estructuras sólidas que vayan en este proceso decolonial, que nos lleven a nosotros a vivir más plenamente nuestros derechos. Pero es hablar, claro, es hablar un poco, para ciertas personas, un poco hablar en chino, porque como son nuevas concepciones para este territorio, porque como dice Gabriel, en Europa ya se vivió, ya se instaló, de alguna manera están instalados estos procesos. Nosotros nos gusta mirar, o a los gobiernos les gusta mirar hacia Europa, pero lo que les conviene. Pero estos procesos de plurinacionalidad, para nosotros los términos son nuevos, pero para otros ya han sido puestos dentro de los procesos políticos. Y aquí en la mía, Gabriel está hablando algo, está escribiendo. Sí, me parece que justamente respecto a este el proceso, digamos, de usurpación, ¿cierto? De invasión y, bueno, de por qué no decir de genocidio. O sea, yo creo que hay que arriesgarse a decir eso, y el Estado chileno tiene que reconocer. Y en las distintas disciplinas también que abordan el tema de la historia y la memoria mapuche, se tiene que reconocer que hubo un genocidio acá. Me parece muy importante e interesante también ese tema, porque finalmente el genocidio es tan estructural que como consecuencia hemos tenido todo este tema de que desaparece la lengua, de que no hay una salud propia, ¿cierto? De que la forma de vivir
cambió. Entonces todo eso es repercusión de este acto de genocidio. ¿Ya? Para darle también paso a más personas, aquí Chachay Desiderio Catriquir tiene la mano levantada, así que le dejo el micrófono para que pueda también entregar su nutrama. Pelei, Mari Compuche. Tengo algunas cosas que son quizás de cosas que son más bien generales y también algunas cosas particulares. Me parece que uno de los elementos centrales en esta discusión del espacio que se está abriendo debiera ser en el fondo el tema de la plurinacionalidad, como un elemento mucho más general en el cual al interior después habrán otros mecanismos que van a permitir su desarrollo. Pero me parece que siendo el concepto de plurinacionalidad reciente, sin embargo, los pueblos originarios en Chile y en toda América Latina, me imagino, que tienen sus territorios y que tienen sus naciones. Y por tanto, yo creo que ahí se requiere de ciertos cuidados, como decía Ingrid, de no decir que en realidad en la sociedad mapuche no hay modelos educativos, que no hay modelos de salud, sino que lo que hay que decir es que Chile, a mi parecer, ya es un país plurinacional, aun cuando omitido. Y de ahí que uno de los fundamentos son los parlamentos. ¿Ya? Los parlamentos son los que dieron, en el fondo, definieron la existencia de naciones al interior del Estado chileno, y particularmente los parlamentos entre el pueblo mapuche y el Estado colonial español, y después el parlamento también que tuvo el gobierno de Chile con el pueblo mapuche. Entonces yo creo que esa nacionalidad está instalada. El hecho que se haya invadido esa nacionalidad no quiere decir que hoy día se esté pidiendo una nueva nacionalidad. Lo que se está pidiendo en el fondo que cómo se restituye esa nacionalidad conculcada por el Estado chileno a partir de 1881 con la invasión. Y ahí yo creo que hay un elemento importante también a discutir, porque las investigaciones que se hacen a nivel académico, yo lo he planteado también a la gente que estudia, muchas cosas de la Araucanía. ¿Pero a qué le llaman Araucanía? Le llaman Araucanía a este territorio administrativo creado por el Estado. Entonces ahí no entran los ríos, no entran los lagos, que también son administraciones del Estado, sino que de Tolten al sur no hubo guerra. Entonces parece que la guerra le impacta mucho a los investigadores sociales. No hubo guerra, pero hubo la ocupación del territorio a través de procesos de colonización, que aparentemente fue mucho más genocida que cuando hubo resistencia, porque ya fue muy, digamos, introducido al interior de las comunidades, tratando a los alemanes como amigos, qué sé yo, pero son todos mecanismos que están ahí para ocupar un territorio. Eso diría que el primer elemento, en el fondo, de la nacionalidad, la plurinacionalidad para el pueblo mapuche está definida a partir de los tratados, ¿ya? Y dentro entonces de esas nacionalidades es donde están los sistemas educacionales propios, están los sistemas de justicia al que hacía referencia, están los sistemas los sistemas mismos de identificación de los nombres de las personas, cómo se crearon esos mecanismos. Entonces eso yo creo que hoy día lo que se requiere es revitalizarlo, encontrarlo, y de ahí es donde están las políticas internacionales. Yo diría dos grandes políticas que al menos yo conozco. El convenio 169, que si bien no es un convenio entre los pueblos indígenas ahí y la Organización Internacional de Trabajo, sino un convenio entre los estados. Y el estado, al reconocerlo ya, seguramente tienen que implementarlo. Después la otra política internacional son los derechos de los pueblos indígenas declarados por la ONU, ¿ya? Eso yo diría que son como dos elementos centrales a comenzar a buscar, de tal manera que no quede la sensación en las discusiones de que el pueblo mapuche anda buscando plurinacionalidad, buscando modelo en el extranjero, sino que reclamando su propia nacionalidad que le fue conculcada. Eso yo diría a nivel más general, pero hay otra pregunta que es mucho más también ahora, bueno, y ahí también el tema de la historia, ¿cierto? Que se planteaba que es el fundamento para decir
que esta es una nacionalidad que tiene varios fundamentos ahí, como hacían los tratados, el tema de la historia. Pero hay otro elemento que a mí me parece también relevante en lo práctico, es que es en la ley de escaños reservados, no se hace una distinción si estos escaños reservados son para diputados o estos escaños reservados son para constituyentes. Y por tanto hay que hacer una distinción entonces entre escaños reservados y entre los que participan de constituyentes. Eso por un lado, y por otro lado, ¿cuál es la acción que ustedes están realizando en relación al proceso eleccionario? Porque allí también se está diciendo que quienes votan por los escaños reservados tienen que tener la calidad de indígena, que es otra dimensión, ¿cierto?, del control social y político. Eso me gustaría que lo aclarara, el tema de la clarificación entre escaños reservados y constituyentes, o es lo mismo y eso está confundido, para que la gente también en los LOF lo vaya entendiendo. Y eso que era particularmente lo que te quería. Y el tema de la elección. ¿Cómo participan los electores? Bueno, Feliz. Adelante, ñaña. ya. Muchas gracias, Lamien Desiderio, por su importante aporte respecto a esto que menciona de los convenios, de los tratados internacionales, porque también a veces se siente que un poco que hablamos de cosas que nos vienen ocurriendo y en realidad hay procesos internacionales que están, que contienen estas mismas demandas de las cuales nosotros estamos hablando. Entonces hay procesos históricos también que es súper importante que usted no nos ponga de nuevo aquí, porque no estamos hablando en base a algo reciente, estamos hablando también en un proceso histórico de los pueblos, no solamente de nosotros como pueblo mapuche. Entonces, bueno, pero en general, como atendiendo a la pregunta, los escaños reservados son los espacios reservados para el proceso constituyente. Entonces, son escaños reservados, pero solo para este proceso constituyente. No hemos logrado, y ojalá que lo logremos dentro del proceso constituyente, establecer reales escaños reservados en el Congreso, en el Parlamento. Eso también yo creo que debe ser una realidad de aquí para adelante. Es un tema que no hemos discutido, pero que todos lo tenemos en la mente y todos queremos que así sea. O sea, necesitamos mayor nivel de participación en espacios de poder político. Y eso también se tiene que dar con los procesos de descentralización que se vayan a generar, que los chilenos, en general los movimientos y organizaciones chilenas también están apuntando hacia eso y están valorizándonos a nosotros dentro de esos espacios de poder. O sea, yo he conversado con muchos candidatos hacia el proceso constituyente y también hemos hablado de esto, de que nosotros como pueblos originarios queremos también tener a futuro escaños reservados dentro de los espacios de poder e incidencia política, que se pueden dar no solamente en un parlamento, sino que también se tienen que dar a nivel regional, si es que vamos a seguir teniendo regiones. Necesitamos también espacios allí con voz y voto. Y bueno, disculpe, ñaña, un poquito. Se fija que hay una confusión porque cuando se presentan esto y en los medios de comunicación que yo he visto en internet, muestran el Congreso, ¿cierto? Me imagino que en la Cámara de Diputados, y claro, aparecen los escaños reservados. Entonces se fija que ahí hay una especie de trampa de confusión. Claro, entonces claro, se deja una partecita donde están los escaños reservados, pero usted está diciendo ahora que son solo para constituyentes. Nada entonces, más. Nos decía un peño de Colombia en algún momento, la atención importante es echa la ley, echa la trampa. Entonces hay que buscar dónde está la trampa. Y esa cosa me parece que es una trampa que confunde al decir que en el Parlamento estos son los escaños reservados para los pueblos indígenas, cuando eso todavía no es así. No, todavía no es así. O sea, veremos si en un futuro lo logramos establecer dentro de este proceso constituyente o los procesos que vengan, pero ahora los escaños reservados no son parlamentarios, son solo constituyentes. Entonces, solo vamos a entrar por 9 meses a participar de este proceso de la Constitución y después nada más. 9 meses hasta un año.
Se puede prorrogar desde los 9 meses hasta 1 año si es que los convencionales lo piden. Pero vamos a ser parte de los 155 que van a entrar a escribir la Constitución. Nada más. No hay un cargo que se devenga después, ni mucho menos. Entonces, claro, vamos a elegir solo personas que van a estar en el proceso constituyente para la Constitución, nada más. No va a haber, ahora no vamos a elegir autoridades, por decirlo así, mapuche. Entonces, igual es interesante esa aclaración, porque claro, puede ser perfectamente que se entienda que estamos eligiendo autoridades como del gobierno, y no es así. Solo vamos a entrar a escribir la Constitución. Y son 7 escaños para el pueblo mapuche, y vamos igual en unas listas, se puede decir, en donde también hay mucha confusión en las comunidades, porque se ha promovido, y siempre hay una lógica también de las elecciones por alcalde, concejal, y ahora entra esta nueva figura que es el gobernador regional, y más el convencional constituyente. Entonces hay 4 votos, y la gente está súper confundida, ¿cómo voy a votar yo? Porque hemos llamado a hacer el voto mapuche. Entonces dicen, ¿cómo voto yo si soy mapuche? Entonces hay una serie de trabas que se le ha puesto al proceso, porque primero que todo los mapuches que estamos acreditados dentro de un padrón electoral que ha hecho el CERVEL, que no tan solo pasa por la calidad indígena, sino que pasa por otros procesos también que se han hecho dentro de lo institucional, como las becas, el tema de los apellidos, que sacó un listado también el registro civil, y otros procesos institucionales por donde ha pasado nuestros nombres, y desde eso se hizo un padrón. Y después vino un proceso de autoidentificación, en donde las personas que se sentían o se sienten mapuche pudieron allí autoidentificarse. Personas que perdieron el apellido, que no tienen ni idea cómo sacar una calidad indígena, pero para este proceso electoral pudieron acreditarse como perteneciente a un pueblo originario y van a poder votar. Y ese padrón, ese proceso ya se cerró el 25 de febrero. Por lo tanto, ahora ya hay un nuevo padrón que salió el 4 de marzo, y ese padrón, con todos estos procesos de autoidentificación, es de 1.200.000 personas mapuches acreditadas para votar en las próximas elecciones y poder pedir el voto mapuche, que es el que nosotros estamos promoviendo. Porque hoy día lo conversábamos en una comunidad acá en Renintuleufu, Imperial, en una comunidad que está en una reivindicación territorial también, en donde están interesados también en este proceso, y no se sabe nada, no se ha informado esto. Entonces les explicamos un poco que al llegar a la mesa, en el ideal, uno tiene que pedir su voto mapuche porque uno se sabe como mapuche. Ahora, si yo no he hecho ningún proceso institucional y no tengo los apellidos, por ejemplo, puede ser que yo no esté agregada en el padrón. Entonces ahora, para saberlo, yo puedo ir a datos electorales en CERVEL, cervel.cl, datos electorales, pongo mi RUT y me va a aparecer todos mis datos electorales, la mesa, la ciudad, el establecimiento donde me toca votar, y abajo dice pueblo originario. Y en nuestro caso, si dice mapuche, es que estamos en el padrón. Si no dijese mapuche, si yo pongo mi RUT y no dice abajo mapuche, significa que no estoy en el padrón y voy a llegar el 11 de abril y no voy a tener el voto mapuche. Voy a poder votar por los otros, por los que van por distrito, ¿ya? Por los chilenos, por decirlo de alguna manera. Entonces, si yo estoy agregada en este padrón mapuche, voy a pedir mi voto mapuche por escaño reservado. Son 39 candidatos. Y voy a poder elegir dentro de esto, para que llegue uno de estos a los 7 cupos que hay reservados para nosotros. Entonces, igual es un poco complejo de explicar y algo nuevo, entonces no es una información tampoco que la esté resolviendo. Ahí lo pusieron, consulta CERVEL, lo pusieron el link. Entonces, no es una información que se esté dando a través de los medios de comunicación, y ahí nosotros de nuevo estamos siendo desfavorecidos, porque hasta en la franja electoral nos dieron 2 segundos. Entonces, lo más podemos decir, vota Ingrid, que es lo que digo yo, o 1, 2, 3 Ingrid, porque ese es mi número en el voto, pero no puedo explicar nada respecto al proceso.
y la televisión no lo está haciendo. Entonces el gobierno no está informando respecto a lo que son los escaños reservados, no está informando cómo se tiene que votar, porque hay personas que me están preguntando, ¿y yo puedo pedir 2 votos por convencionales constituyentes? Y no se puede pedir 2 votos. Como pueblos originarios, o votamos por nuestro pueblo, o votamos por el distrito, pero no podemos pedir los 2 votos, no podemos votar por 2 convencionales, no, por 2 constituyentes. Entonces ahí hay mucha desinformación, hay harto que explicar. Uno que ya viene dándole vuelta hace rato en el proceso, claro, para mí es fácil poder decir cómo es la información, pero no es sencillo para alguien que lo va entendiendo ahora explicárselo a un otro. Entonces ahí cómo se transfiere la información también es importante. Y bueno, nosotros estamos haciendo esta campaña, estamos haciendo una campaña de difusión del proceso. Más que decir, vota por Ingrid, estamos diciendo, mire, aquí hay un voto mapuche, usted puede pedir su voto, veamos si está en el padrón, estamos revisándole a las personas si están en el padrón, entonces cuando ya vemos que están, le decimos, mire, usted está acreditado para votar, pida su voto mapuche, y que hoy día nos avisaron que el voto indígena va a ser de color verde. Entonces ya por lo menos va a haber también otra señal que nos va a poder decir, este es el voto que tiene que pedir porque usted está en el padrón, y pida su voto mapuche y vote por los candidatos mapuches, porque no es lo mismo que nosotros entremos con 500 o 1000 votos a que entremos con 10.000 votos. Entonces el tema de la legitimidad también es importante. Si hay 1.200.000 personas mapuches acreditadas para votar, ojalá que vote la mitad. Ojalá que 600.000 personas elijan el voto mapuche y voten por nosotros, por los 39 candidatos, para que los que entren tengan también un apoyo popular, tengan el apoyo del pueblo, y no seamos nuevamente mirados en menos. O sea, si nosotros entramos con una cantidad de votos muy baja, seguramente vamos a recibir el cuestionamiento de la institucionalidad, porque igual vamos a entrar, porque igual están los 7 escaños, pero lo importante es que entremos con hartos votos, para que realmente se sienta una fuerza. Nosotros hablamos de crear poder constituyente, pero si vamos con poquitos votos, no sé qué tanto poder constituyente seremos. Entonces ahí también es la tarea de nosotros como mapuche, apoyarnos, dar la difusión, entregar la información, poder decir que voten los mapuches, que vayamos a votar en esta ocasión. Es primera vez que podemos elegir candidatos mapuches que vayan a representar las ideas de nuestro pueblo. Así es que ese trabajo estamos haciendo la mía ahora, difusión del proceso, difusión de nuestra candidatura, de nuestras ideas, y casi un proceso pedagógico, digo yo, estamos haciendo pedagogía constituyente, porque hay muy pocas personas también que entienden en las comunidades de qué se trata entrar a escribir la nueva constitución. Muchas personas lo están mirando como cualquier cosa, como que si fuera algo menor, y ahí nosotros entramos a decir que es muy importante no solamente ir a votar, sino que estar pendientes del proceso político que se viene, porque va a ser determinante para nosotros, que todavía somos jóvenes, para los mayores que están sufriendo mucho en este caso con el tema de las pensiones y cómo esta sociedad no se preocupa de la tercera edad, por ejemplo, y también va a ser determinante para las nuevas generaciones, o sea, para todos, porque las nuevas generaciones van a vivir con esta constitución, si sale como sale y se aprueba, van a vivir con esta constitución. Entonces estamos en un proceso coyuntural, histórico, súper determinante, y nosotros estamos pidiendo que la gente se involucre, que entienda, que trate de acceder a la información, y ahí estamos con los videitos, con los foros, con los conversatorios. Esa es la campaña que nosotros estamos haciendo, y estamos haciendo también el territorio, estamos viajando. La semana pasada yo estuve en Santiago con parte de nuestra coordinación, hemos estado en Curarrehue, Melipeuco, Lautaro, Galvarino, vamos a volver a algunas partes que nos han pedido más conversaciones, pero también en este momento pandémico le estamos dando también duro a lo que es la red social, informando a través de algunas plataformas digitales, porque no todos se están pudiendo reunir. Feley, qué buena acotación o información que acaba de entregar la ñaña aquí. Eso es lo importante, porque justamente no hemos tenido mayor información. Imagínense que para nosotros, los jóvenes,
todavía jóvenes, no entendemos del todo el proceso, por lo enredado, también porque ha sido súper invisibilizado este proceso para el pueblo mapuche y para todos los otros pueblos también, imagínense, para las personas mayores, ¿ya? Feley, voy a dar paso ahora levantó la mano Gabriel Yanquinao, no sé si se encuentra por ahí, Gabriel. Ah, Feley. Sí, bueno, Mari con Puche Traule Palú. Sí, tal vez reiterar algunas cosas que ya se han dicho, creo, ya en el comentario anterior. Algunas cosas que hacen ruido y algunas cosas que tienen que ver con una mirada, con la perspectiva respecto del camino que se quiere emprender, para qué esta contingencia, esta posibilidad. Yo creo que siempre es importante en este mundo complejo de lo político, como proceso histórico, la mirada general de lo particular. Yo creo que si hoy día la Constitución tiene la posibilidad del lucro es porque está en la Constitución y así lo dice, y es más, en su momento Piñera lo dijo, era un bien de consumo. Entonces, por lo tanto, está en la lógica del mercado. Entonces, esa es una cuestión general, que se define y por lo tanto, a partir de esa definición, entonces va a venir seguramente las políticas y luego la planificación y en efecto, por fin, o sea, al final, una puesta en práctica. Yo creo que eso es un poco en términos de mirada que va a ocurrir en todos los otros temas que va a decir. ¿Qué es el territorio? O sea, ¿qué es el poder político, por ejemplo? ¿Una cuestión centralizada o una cuestión distribuida en el territorio? Hoy día es una cuestión centralizada, o sea, Santiago es Chile. Entonces, todas esas son cuestiones generales para, en el fondo, desde ahí creo hacer una mirada primero y por lo tanto después una propuesta por dónde se quiere ver. Volver como a esto que de repente suena majadero, pero que creo que no se ha clarificado lo suficientemente esto de lo plurinacional. Yo creo que lo plurinacional en el contexto latinoamericano vinculado a los pueblos indígenas, a los pueblos originarios, termina siendo al final del día una mera consigna. Entonces, ¿cómo se evita esa mera consigna para ver en el fondo por qué en Bolivia, por qué en Ecuador, que en el fondo constitucionalmente al parecer dicen que es plurinacional, sin embargo en el fondo no tiene ningún alcance práctico, es decir, los indígenas, los diversos pueblos allí no tienen, ni siquiera han podido mejorar sus condiciones básicas, digamos. Y puede ser entonces, y eso supone entonces mirar los tipos de liderazgo que han promovido aquello, un tipo de mentalidad, de política, de concepción de sociedad, de Estado. Ya sabemos en el fondo ahí cómo terminó Morales, ¿no? Morales finalmente era el menos indígena de los indígenas, parece, por cómo se ve el escenario hoy día, ¿no? Entonces, esas son cuestiones para un poco para mirar de cómo en el fondo se tiene que fundamentar una idea de plurinacional en un contexto como este. Y luego, luego en el caso de lo plurinacional, yo creo que en el caso mapuche particularmente, estaba pensando que aquí hay una cuestión de una mirada hacia adentro y una mirada hacia afuera. Y en eso yo creo que cualquier persona, como una cuestión mínima, tiene que revisar cuál es el proceso que ha vivido históricamente el pueblo mapuche, qué ha reclamado. Y lo que sabemos hasta ahora, por lo menos en la investigación, algunos con matices, es que los mapuches nunca en el fondo han pedido reconocimiento, nunca han pedido plurinacionalidad, simplemente siempre han en el fondo defendido hasta en los últimos tratados la autonomía, la autodeterminación. Por lo tanto, eso en el fondo lo único que hace es reafirmar de que la condición de nación, de preexistencia y por lo tanto de un ejercicio de los derechos sobre el territorio con todo lo que ese territorio tiene. Entonces, y luego esa extensión del territorio, que ya ahí Desiderio lo ha comentado. Entonces, esa es una cuestión creo que mínima y a partir de ahí entonces, ¿qué tipo de plurinacionalidad se propone a partir de la visión mapuche? O sea, en el fondo, ¿cuál es la visión mapuche del proceso histórico? Hay algunos que son un poco, comillas, como se dice, más tibio, entonces, no, es que no, plurinacional, no, pidamos reconocimiento. Yo ya he dicho qué significa el reconocimiento. Es como decirle al Estado que en el fondo reconozca al hijo ilegítimo que tiene, para después en el fondo haga lo que quiera, como lo ha hecho. Entonces, esas cuestiones mínimas creo que es importante que en un proceso de reflexión crítica tenerlo presente. Y por lo tanto después, entonces, ¿cuáles son las cuestiones que hoy día se presentan como
como ciertos horizontes. ¿Cuáles son esos horizontes que ha buscado el mapuche? Los mapuches históricamente y hoy día. Y hoy día efectivamente hay una diversidad de voces entre aquellos que incluso están obviando de que ni siquiera hablan de reconocimiento. Y puede, dentro de los 7, efectivamente llegar que en el fondo consoliden este tipo de Estado que tenemos o que tiene el Estado chileno. En el fondo uno que va a formar parte de aquello. Entonces, eso para mí un poco más que pregunta, una cuestión de comentario, cómo en el fondo qué visión se tiene respecto de esto, ¿no? Para no, de repente hablamos de educación intercultural bilingüe y que puede ser una cuestión como a rato casi una menudencia del proceso, ¿ya? Seguramente es importante porque nosotros lo estamos viviendo y todo, y lo intentamos vivir, pero si frente a eso no hay una política, si en el fondo no hay una concepción de educación, de qué es la educación para la sociedad y qué tipo de sociedad o cuántas sociedades como ejercicio, como derecho, entonces, claro, podemos estar ahí forzando algo que no, en la práctica no se va a dar nomás, no funca. Ahí. Feley. Feley, no sé si Ñaña quiere comentar. Feitachi Sumu. May, Lamien, agradecerle mucho el planteamiento a Lamien Gabriel Enquinado, porque creo que precisamente este proceso constituyente va a ser valioso desde el punto de vista en que nosotros nos demos el espacio para la reflexión y el análisis de cada una de las propuestas que surgieron, que vienen surgiendo, que se van a dar. Entonces, creo que el analizar cada uno de los conceptos que estamos ya poniendo aquí es súper interesante para que realmente el proceso constituyente sea en profundidad un proceso quizá de cambio de paradigma de esta sociedad, que no sea superficial, como lo que dice Lamien que pasó en Bolivia. Nosotros el otro día conversamos con una Lamien que vivió ese proceso, Adriana Guzmán, que es activista, es una Lamien que estuvo dentro de este proceso con otras mujeres originarias, y claro, ellas nos decían que el resultado no fue lo que ellos esperaban, pero viéndolo desde el lado positivo, lo que ellas rescataron de todo este proceso es que en todos los lugares de Bolivia se estaba hablando de plurinacionalidad, se estaba analizando qué significaba, se estaba conversando. Y claro, yo entiendo que por la situación política y de los gobiernos que han estado a la cabeza de estos países, de Bolivia específicamente, no se ha podido concretar en un mejor estado del ser, me refiero, en una mejor convivencia o vivencia de los pueblos. Pero claro, yo creo que eso depende también mucho de qué niveles de reflexión se estén llevando para el proceso, que no es solamente levantar una propuesta y irse a muerte con cada una de ellas, sino que creo que tienen que darse los espacios de reflexión y análisis para ver de qué forma, qué significa cada uno de estos conceptos que estamos levantando, pero también hasta qué punto los vamos a defender y qué resultados esperamos tener con ellos. Entonces nosotros no queremos, por ejemplo, un reconocimiento que sea solamente eso, o sea, no nos sirve. Decimos que es temporal ya, es decir, Chile tiene tantos pueblos originarios y bla, 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 eso no nos viene a decir nada nuevo, no nos viene a decir nada. Y de hecho creemos también que Chile es plurinacional ya en su configuración, en esto de la vida que hemos tenido, la historia que hemos tenido, pero claro, no hay un reconocimiento, porque si existiera un reconocimiento, nosotros lucharíamos, por supuesto, para que existan derechos respecto a ese reconocimiento. Y ahí es donde el Estado, por supuesto, que no va a querer que exista un reconocimiento, ni mucho menos un Estado plurinacional que signifique obligaciones para cada uno de los gobiernos. Entonces, claro, yo creo que hay temas muy, muy a largo plazo, que no podemos pronosticar cómo se vienen a dar, pero sí creemos que ninguna de estas propuestas se pueden dar en términos superficiales. Tienen que ser
de todas maneras, conversado y reflexionado mucho y ver también qué significa el ponerlos allí. Porque claro, primero que todo, dentro del proceso constituyente hay mucha parte del pueblo, o sea, no mucho, sino que una parte del pueblo mapuche que no está de acuerdo, ni siquiera que participemos en la institucionalidad. Y claro, luego de eso hay resistencia a ciertas propuestas. Nosotros hablamos de propuestas amplias, plurales, que puedan también atender a la realidad nacional o a la realidad social que tiene Chile. Entonces, dentro de eso, para nosotros es importante el tema plurinacional, porque tenemos conocimiento de las otras vivencias de los otros pueblos y creemos que puede ser una fórmula que empujemos varios pueblos, no solamente nosotros como mapuche. Y que además sentimos que el pueblo chileno también lo está abrazando como una necesidad, para decir Chile es esto y no lo que se plantea desde una élite dominante capitalista y colonial. Pero son cambios muy, muy a largo plazo, creo yo. Ahora podríamos poner la plurinacionalidad como un camino y no como un objetivo. Pero son cosas que se tienen que seguir conversando, debates que se tienen que seguir dando. Feliz ñaña, sí. Importante, sí, todo esto que se está conversando. Y bueno, también porque, o sea, hace falta en este mundo político en el que estamos participando. En el mundo político me refiero desde lo mapuche, ¿no? Alguien más me parece que levantó la mano, no sé si hay más preguntas, más comentarios. Aquí veo a don Desiderio Catriquín nuevamente tiene levantada la mano, no sé si quiere comentar algo más. Ahí, Charlton ahí. Estaba pensando en la pregunta, en lo que la gente pregunta, ¿ya? ¿En qué consiste esto de lo constituyente? Y también lo último que apareció, lo que dice Gabriel Yanquinao, esto de pensarlo tanto para el mundo interior, para el exterior. En relación a lo primero, yo creo que en la lengua, en el Mapudungún, existen al menos 3 conceptos, pero uno de base que se refiere con el anam, con el asentar. Entonces, las personas cuando se van a ubicar en un lugar, lo primero que hacen allí es un anam mapun, es decir, asentar el territorio, y eso no significa, eso significa que cuando yo llego a un territorio nuevo y lo voy a posesionar, tengo que se definen rápidamente las instituciones que allí van a comenzar a operar. Se define, por ejemplo, los centros ceremoniales, dónde va a estar, seguramente se va a instalar la salud, y después aparece otro concepto, ¿cierto? Como el concepto de Anel Mapun, es decir, asentar el territorio, y sabemos que desde el Mapudungún que la palabra Mapu no solo es territorio como naturaleza vacía, sino que el Mapu tiene que ver con todo, con el territorio y con toda su habitabilidad que tienen ahí. Cuando uno conversa con otro peña y le dice, Chumbleita mi Mapú, no le está preguntando cómo está, si tiene cerro o no tiene cerro, le está preguntando cómo está la vida de las personas y probablemente de todos los otros elementos allí. Entonces, ese concepto de Mapú, el concepto de Aneltu Mapún, y yo creo que es importante que quizás también a partir de la lengua conversarlo con las personas y quizás buscarlo también en los mayores, porque los parlamentos yo diría que han sido procesos de Aneltu Mapún, porque ahí se definió, en el de Quillín al menos, se definió quiénes entraban y quiénes no. Ese es un proceso de Aneltu Mapún. También después en algunas crónicas se dice qué lengua tienen que hablar los que entran, y ahí se le exigía hablar Mapudungún. Entonces se fija que ese proceso de Aneltu Mapún es importante. Hoy día también hay que hacer ese Aneltu Mapún. Por ejemplo, usted, ñaña, partió diciendo que había nacido en Santiago y qué sé yo, pero todo ese proceso de migración que en el fondo hace por estas políticas nacionales, hace que la gente se desplace a las ciudades y abandonemos los campos,
y el campo se transforma en una fragilidad rápidamente para ser vendido al no mapuche. ¿Ya? Entonces, esta especie de desplazamiento casi voluntario, involuntario que existe por las necesidades, hace también que se debilita el territorio. Entonces, yo creo que eso es lo que hay que ir viendo, es decir, primero entender el concepto de Anel Tumapún y ver si la gente comparte o no comparte, y lo segundo, en el fondo, pensar más en el exterior, como decía usted, hacer fuerza con los otros pueblos indígenas, pero quizá puede ser de solidaridad, puede ser con los chilenos, pero los chilenos tienen su propio mundo también ahí. Es cierto que no se puede descuidar, pero tampoco podemos, yo creo que las personas que van a representarse pueden dispersar para allá y para acá, sino que hay que focalizar un tema. Estamos aquí, compartimos lo otro, pero esto es lo que a nosotros nos preocupa y por eso estamos aquí. Ese era mi comentario. Salto ahí. Feliz. Sí, importante también. Me parece que hace un tiempo hablamos sobre posicionar también los conceptos propios mapuche respecto a este proceso político. Eso, claro, justamente de Anel Mapún, que yo el concepto que más he escuchado en los relatos, en las memorias de los mapuches, cuando hubo proceso, ¿cierto? Una de despojo territorial luego de reconfigurarse nuevamente los distintos territorios. Entonces, Anel Mapún como a la vez también se usa en espacios ceremoniales o en momentos ceremoniales. Entonces, pareciera ser que esto es esto de hacer Anel Mapún, que se da en momentos ceremoniales, pero también se da en momentos políticos, ¿ya? Y creo que ese también es podría ser también una muy buena apuesta, ¿cierto? De si queremos construir o reconstruir desde el punto de vista político el pueblo mapuche, pese a que hay una diversidad, ¿cierto? En la actualidad, es justamente poner sobre la mesa estos conceptos, validarlo como se ha validado también Guaymapu, ¿ya? Esa palabra propia mapuche que la han hecho suya también el mundo chileno, ¿cierto? Y así. Fey, no sé si quedan preguntas, por favor, todavía el micrófono abierto, nos queda un poco de tiempo todavía para que puedan también compartir acá con la ñaña Ingrid Conejeros. Si no hubiera más preguntas, a mí me gustaría darle el espacio a la ñaña para, o sea, que nos pudiera compartir en este momento, o sea, o usar un momento para también un poco contarnos, más bien dicho, un espacio de propaganda, por decirlo de algún modo. ¿Ya? ¿Qué le diría usted, ñaña, a la audiencia ahora que está en este momento escuchando? A los estudiantes, en este caso, que hay una buena parte de los estudiantes de la carrera de educación intercultural, de un mensaje, un lamtún o un chamcán respecto a este proceso. Y cómo, claro, ¿qué nos puede decir? ¿Qué nos puede decir respecto a todo esto, ¿no? Invitarnos a su propuesta, a su raquizam respecto a Ñaña, por supuesto que, bueno, hay mucho que decir, mucho que conversar, súper bueno el espacio, les agradezco mucho a quienes han intervenido, porque creo que para mí ha sido un aprendizaje también, como lo son todos los tragún donde yo he ido. Hay mucho que aprender todavía, el quehacer político es nutritivo y es importante poder compartirlo. Eso primero que todo. Yo donde voy transmitiendo también lo que voy escuchando y lo que voy aprendiendo en otros espacios, porque de eso se trata, de que existe un crecimiento político para todos y de todas las experiencias vamos ganando algo, vamos creciendo. En general, la invitación para los estudiantes especialmente es a participar en este proceso,
Pero como dije adelante, no solo a votar, porque eso es solo una parte de la participación. Nuestra participación tiene que ser amplia y consciente de que este proceso es solo una parte del proceso, sobre todo para nosotros como pueblo mapuche. Tenemos una historia ancestral de vida política, de demandas, de trayectoria, una memoria, que nosotros venimos a ser nuevamente como un eslabón dentro de esta cadena, y que tratemos de hacerlo bien, y para eso en este momento nosotros nos hemos puesto a trabajar dentro de un proceso que es la Constitución para este país, para Chile, y lo que queremos es mirar hacia lo alto, pedir lo máximo, no pedir algunos cambios que nos parezcan que puedan entrar, sino que queremos pedir todo lo que más podamos. Para eso queremos establecer alianzas también con otros, con parte del pueblo chileno, con los otros pueblos originarios, porque somos 7 los mapuches, y ya somos una minoría en general. Entonces, para tener más fuerza tenemos que hacer alianza en los temas que son sensibles para todos, como los temas del agua, el tema del cuidado, el respeto a la naturaleza, a la ñuque mapu. Ahí nosotros también estamos haciendo alianzas con otros candidatos y con otras representaciones, en donde vamos a ir también por nuestros temas de base mapuche, pero también con otros temas que ha levantado el movimiento social chileno, donde nosotros también hay situaciones que nos afectan sí o sí, como el tema de las AFP, que por supuesto que queremos cambiar ese modelo también, que es un modelo netamente capitalista y que ha hecho un grave daño hacia nuestros mayores. Queremos cambiar todo eso también, de ahí tenemos que hacer alianza con los otros, y los otros también nos van a necesitar en este caso. Así es que está bueno desde ese punto de vista, pero queremos también hacer el llamado a votar, a empujar este proceso desde los mapuche, y para eso, como decían antes, necesitamos que exista mucha gente mapuche votando por mapuche, que valoremos este pequeño espacio de participación que tenemos, que puede ser determinante, y que si algunos nos atrevemos en ir en estas representaciones que a veces no nos resultan tan cómodas, como son espacios institucionales, pero sí también puede ser una punta de lanza, digo yo, porque podemos generar también mayor participación y en un largo plazo tener incidencia en espacios de poder, que es lo que necesitamos como pueblo mapuche. La lucha que se ha venido dando desde muchas generaciones atrás, yo creo que no va a cesar ni se va a detener porque nosotros entremos algunos en este proceso constituyente. Esa lucha se tiene que mantener, y eso también lo hemos conversado con muchas comunidades que están en reivindicaciones territoriales, que nos apoyan también dentro de nuestro proceso, nos dicen, vayan nomás, ustedes tienen que estar allí. Entonces, claro, en el fondo creemos que nuestra lucha siempre tiene que ser multifacética, tenemos que estar en todos los lugares. El estar en la educación y en espacios de importancia, de cargos dentro de la institucionalidad educativa, también va a favorecer que nosotros podamos conversar ciertos temas con los estudiantes y con las nuevas generaciones. Entonces, hay un sinfín de estrategias que podemos desplegar en lo político-social. No creo que unas sean más valiosas que las otras, todas son importantes. Entonces, darle valor a todo nuestro quehacer mapuche, sobre todo cuando lo hacemos de manera independiente, como nosotros, que no estamos con un partido político, que estamos trabajando y organizaciones mapuches, y que queremos crear esto que le llamamos poder constituyente, en donde de verdad se abre este proceso. Esa es nuestra estrategia. Nosotros vamos a ir a exigir que se abra el proceso a la ciudadanía y a los pueblos originarios. Entonces, la participación, el llamado a la participación es a largo plazo. No solamente ir a votar el 10 y 11 de abril, que ahora son 2 días, sino que también a participar dentro del proceso constituyente, a mirar cómo se está haciendo, porque vamos a ser parte de un proceso histórico. Y desde nuestra candidatura, que hablo yo en representación de los colectivos que la componen, también hacemos este proceso pedagógico. Creemos que es súper importante hacer la pedagogía constituyente ahora y política en general, porque si hay algo que nos ha hecho o nos ha restado de este quehacer político, es la educación. La educación no ha sido
una gente que haya contribuido al quehacer político, sino que nos ha sacado del sistema. No, o sea, de hecho ya ni existe la educación cívica y hay otras cosas que se están implementando, pero sabemos que hay una propuesta capitalista que no quiere que nosotros políticos y mucho menos participemos, porque les quitamos poder a los otros. Entonces ahí creemos que es muy importante la participación a largo plazo, que sean muchas más caras que estén ahí siendo puentes y conectores hacia las otras instancias de poder, y que ojalá podamos colaborarle a todos los constituyentes que se están poniendo en este proceso, que nosotros podamos también poner nuestras demandas. Si esta candidatura, si yo no quedo dentro del proceso constituyente, vamos a seguir igual trabajando, esa ha sido nuestra propuesta, no quedarnos solo con el momento electoral. Hacer fuerza política mapuche creo que es importante para un futuro. Así es que eso, Pulamien, Chaltumay, y bueno, para hacerme propaganda, en este caso a mí, el número en la papeleta es 123, es muy fácil aprenderlo. Voy a estar yo como candidata titular, Ingrid Conejeros Montesino, y candidato alternativo, Cristian Pacheco Guayquifil, que es una de las exigencias que nos puso este sistema. Tenemos que ir 2 candidatos, hombre y mujer, por el tema de la paridad. Así es que en la papeleta busqué el 123 y ahí va a estar mi nombre, les pido el apoyo. Quienes les gusta esta propuesta y quienes quieran apoyarnos. Chaltumay con Pulamien. Ajá, Feley, la ñaña, muchas gracias por esa importante también información, que por supuesto es pertinente para que los estudiantes que aquí están escuchando ahora su propuesta también puedan tener mayor información y por supuesto ser partícipe de este proceso, ya sea directa o indirectamente, ¿cierto? Y bueno, hay una persona que también está levantando la mano, me parece, por acá lo veo, Gabriel, y hay otra persona que acaba acá de comentar algo. Voy a leer primero esto, dice Krishna Mardones Martínez, dice, ¿en qué momento se publicarán las propuestas? Porque creo que no he visto ninguna de ningún constituyente, ¿ya? No sé, ¿qué nos puede comentar o nos puede decir algo de eso, ñaña? Antes de pasar las propuestas políticas tuvieron que, o sea, en lo formal se presentaron en 1 de enero cuando se hizo la inscripción de las candidaturas. No se puede inscribir una candidatura si no hay una propuesta política. Y nosotros la hicimos pública desde el primer momento en nuestro sitio web, ingridconstituyente.cl, en donde la pueden encontrar. Y ahora, en lo próximo, ingridconejerosconstituyente.cl, donde ahí está la información, y también vamos a sacar un pequeño videíto, que es algo que nos están pidiendo principalmente las organizaciones. No lo podemos hacer en extenso, entonces hay una concentración de la propuesta política en 1 minuto 40, creo, que lo vamos a publicar próximamente, que es un videíto, y lo otro ya un poco más completo está publicado en nuestro sitio web, y cualquier persona puede acceder a él a través del celular y buscar esta propuesta, que es un documento que fue presentado también en el CERVEL. Pero ahí hablamos de estos temas que acabamos de abordar ahora. Feliz, sí, me parece que había visto al inicio eso y debiera, claro, justamente estar en la página web. Feliz, Gabriel tiene la mano levantada. Si me das un tiempo, yo tengo hasta las 8, lamentablemente tengo otra actividad también ahora luego, así que dejo el espacio. Sí, yo creo que es más que nada para dar unas palabras de despedida. Nosotros como carrera de Pedagogía Intercultural es primera vez que estamos en la idea de dar voz a las personas que están postulando como constituyentes. Esta semana tocó Ingrid Conejero, la próxima semana profesor Desiderio Catriquir lo hará con candidatos que son de la región de los ríos y los lagos. Luego Gabriel Yanquinado también está organizando su propia actividad, que falta confirmar fecha, y vamos a finalizar también con una actividad 100% en Mapuzugún,
con 3 candidatos que son hablantes nativos y que queremos igual dar un momento para que un trabún como este no se haga en castellano, se haga 100% en mapuzungún, así que se vienen 3 actividades más, ¿ya? Y bueno, y solo dejar así como dejar en evidencia, dejar aquí puesto en la mesa de que en el caso de que Ingrid Conejero sea seleccionada, que esperamos que así sea, que sepas que desde el 11 de abril en adelante estamos aquí, vamos a estar esperando a que hagamos 2, 3 o 4 trabuns más contigo, porque yo creo que desde la carrera, todo lo que es el tema de la educación intercultural, revitalización lingüística, tenemos muchas propuestas y nos gustaría que la persona que sea seleccionada como constituyente también sea la mediadora de llevar la palabra de las comunidades, de llevar la palabra, en este caso, de de lo que nosotros pensamos sobre lo que es la educación, que pueda estar siempre ahí vigente. O sea, que también Ingrid Conejero sea una sistematizadora de lo que se está pidiendo desde abajo para levantar las propuestas hacia arriba también. Así que sepas que nosotros no vamos a terminar con estas 4 actividades. Estas 4 son hasta el 11 de abril, pero después del 11 de abril vamos a hacer nuevos trabún con las personas que fueron seleccionadas para también, y esperamos que también hay estudiantes, docentes, tengamos mucha más participación para que sepas cuáles son las demandas o las propuestas que también estamos dando nosotros desde aquí, desde este espacio, ¿ya? Así que eso, y agradecer también a la cantidad. No aparecen muchas personas en el Meet, son 18, pero se está transmitiendo en vivo a través del Instagram de la carrera, así que ahí también va a haber mucha gente que vio esta actividad. Así que te agradecemos mucho el tiempo que te diste y nada, pues invitar a las demás, a toda la gente que está presente a la próxima semana, a una nueva serie de constituyentes en Uchtramcan, ya, para que podamos conversar también con otras personas que están postulando. Así que eso, una despedida, muchas gracias, y le devuelvo la palabra a Margarita para que cierre. Mai, feliz, com manyumawin tati puche, feiti alkutulu tu fachi tawon, fei winkatungun meu tripai, welu fei kafe mechita im chicken, tan entual samapunsungun meu kafe mechica. Fei tain ñaña Ingrid Conejero, fei sungupai fachanto, fei tain soy chiazuma fiel tu fachi trasungu tati, fei cheu tain conclen, tain chintain mapuche ñen. Bueno, agradecerle el tiempo, ñaña Ingrid, y bueno, también a la mien Cristian, que lo veo por ahí, que se hayan dado, o sea, ñaña que haya compartido su propuesta, su raquizuam, y bueno, haber respondido también las preguntas que se plantearon acá. Y esperando a que se motiven también los estudiantes a ser más partícipes de este tema, como lo dije anteriormente. Así que ahora a tener también más actitud política, ya, digamos, y no dejar de que otros políticos nefastos, ya, del que en la actualidad no están gobernando, pues, sigan haciendo de la suya, ¿cierto? Entonces tenemos esta oportunidad. Fei, pulamien, ñaña Ingrid, agradecer este espacio. Y también me parece ahí a la ñaña Millaraides, a la ñaña Javiera por la gestión. Sí, también enviarles quiñé la memoria a la ñaña, quiñé Trachalín a ella. Fei, Fentepu Pelay, Maño Muy. Peucayal Piwayin. Peucayal, Compulamien, Chaltumay. Feley, Gabriel, ¿va a quedar un ratito?